¿Y si te dijera que hay un lugar en México donde la física se rinde? Donde un pedazo de tela desafía todo lo que creemos saber sobre la materia, el tiempo y la vida misma. No estoy hablando de fe ciega. Estoy hablando de algo que puedes escuchar, algo que late, algo que tiene temperatura. Durante 500 años, millones de personas han mirado esa imagen, han rezado frente a ella, pero nadie, hasta hace pocas décadas, se atrevió a acercarse con un estetoscopio, y cuando alguien finalmente lo hizo, el silencio que esperaba encontrar nunca llegó. En su lugar, hubo un ritmo, un pulso, un latido que no debería existir. Hoy voy a contarte lo que la ciencia encontró cuando dejó de buscar respuestas en los libros y empezó a buscarlas en el cuerpo mismo de lo sagrado. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no aparece en ningún manual de biología ni en ningún tratado teológico. Es algo que ocurre aquí, ahora, en el borde donde lo racional colapsa y lo inexplicable toma forma. Empecemos por lo básico, por lo que nadie quiere admitir. Cuando habla de milagros, la tilma de Juan Diego no es un lienzo preparado para la eternidad, no es seda egipcia, no es lino florentino tratado con aceites y barnices, es allá, fibra de maguey, el mismo material con el que los indígenas cargaban maíz, cubrían sus espaldas del frío o envolvían cadáveres para enterrarlos. Es tosco, poroso, vulnerable, bajo condiciones normales. Un ayate dura entre 15 y 20 años antes de pudrirse. La humedad lo ablanda. Los hongos lo colonizan. Los insectos lo perforan. Es materia orgánica destinada a volver al polvo. Sin embargo, esa tela lleva casi 5 siglos intacta. No hablo de intacta como las momias de Egipto, embalsamadas con resinas y envueltas en capas protectoras. Hablo de intacta en medio de velas encendidas, aire contaminado, millones de alientos humanos exhalados frente a ella, exposición directa durante siglos sin ningún tipo de vitrina hasta épocas recientes. Hablo de un tejido que sobrevivió a un atentado con bomba en 1921. La explosión destrozó el altar, torció las rejas de bronce, rompió ventanas a cientos de metros, pero la tilma no sufrió ni un rasguño ni una quemadura, ni una fibra deshilachada. Aquí es donde la narrativa oficial se pone incómoda, porque si aceptas que es un objeto común, tienes que explicar por qué no se comporta como tal, y si aceptas que es milagroso, tienes que explicar por qué Dios elegiría este soporte tan frágil para dejar una señal eterna. A menos que la fragilidad sea precisamente el punto, a menos que el mensaje sea lo más débil, puede contener lo más poderoso. Pero eso es filosofía. Volvamos a los hechos. En 1936, el premio Nobel de Química, Richard Kuhn, analizó fragmentos microscópicos de la imagen. Buscaba pigmentos. Buscaba aglutinantes animales, vegetales o minerales. Buscaba las huellas del pincel humano. No encontró nada, ni rastro de colorante conocido, ni trazas de preparación del soporte. La conclusión oficial fue origen desconocido. Traducción: no sabemos cómo está hecha. En 1979, el fotógrafo estadounidense Philip Serna Callahan hizo análisis con luz infrarroja. Descubrió que la imagen no tiene boceto previo, no hay correcciones, no hay capas superpuestas. Aparece de golpe, como si alguien hubiera impreso una fotografía directamente sobre las fibras. Y aquí viene lo perturbador. Cuando miras de cerca, cuando realmente te acercas con lupa o microscopio, ves que los colores no están aplicados sobre la tela, están dentro de las fibras, como si el pigmento hubiera penetrado en la estructura molecular del maguey sin romperla. Eso no es técnica pictórica, eso es alteración de la materia a nivel atómico. Ningún artista del siglo XVI tenía esa capacidad. Ningún artista de hoy la tiene. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Un fraude imposible? ¿Una intervención divina? ¿O algo intermedio que nuestra ciencia aún no puede nombrar? La respuesta depende de si estás dispuesto a aceptar que la materia puede comportarse de maneras que desafían nuestras categorías. Porque lo que viene ahora no tiene que ver con pintura, tiene que ver con biología, con vida, con un fenómeno que convierte ese pedazo de tela en algo más cercano a un organismo que a un objeto. Antes de continuar, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe una sola palabra: materia,
No es un simple comentario, es un acto de reconocimiento. Estás diciendo, acepto que la materia puede ser más misteriosa de lo que me enseñaron. Escríbelo ahora, porque lo que sigue va a desafiar todo lo que crees saber sobre lo que está vivo y lo que está muerto. Ahora vamos a entrar en territorio incómodo, en el lugar donde la devoción y la ciencia chocan de frente. Durante siglos, la gente miraba la imagen de Guadalupe y veía símbolos: las estrellas en el manto, la luna bajo sus pies, el ángel sosteniendo la túnica. Pero nadie miraba el cuerpo, nadie prestaba atención al detalle más obvio, en el cinturón negro, atado alto, justo debajo del pecho. En la cultura náhuatl del siglo XVI, ese cinturón tenía un solo significado: An, embarazo. Era el símbolo inequívoco de una mujer que llevaba vida dentro. An no era decoración, era información codificada para los indígenas que vieron la imagen por primera vez. Juan Diego no necesitaba explicar nada. Los ancianos mexicas miraban ese cinturón y entendían al instante: esta mujer está encinta. Por eso la figura tiene el vientre ligeramente abultado. Por eso la postura es de protección, con las manos unidas en oración, pero también en gesto maternal. Todo en la imagen gritan: hay alguien más aquí. Pero durante siglos, eso quedó como pura simbología, hasta que alguien decidió verificarlo de otra manera. No con los ojos, con el oído. La historia que vas a escuchar ahora no está en los libros de texto. No aparece en documentales oficiales, circula en ambientes médicos, en conferencias marianas, en círculos donde la fe y la ciencia todavía intentan dialogar sin matarse mutuamente. Un médico, cuyo nombre se ha mantenido discreto para evitar escándalos, obtuvo permiso para realizar un examen no invasivo en la Basílica de Guadalupe. No iba a tocar la tela, no iba a tomar muestras, solo iba a acercar un instrumento, un estetoscopio, el mismo que usas en cualquier consultorio para escuchar pulmones o corazón. El objetivo era simbólico, una especie de performance devocional. Escuchar el vientre de la Virgen como un médico escucharía el vientre de una embarazada. Nadie esperaba nada. Era un gesto hasta que dejó de serlo. Cuando el médico colocó el diafragma del estetoscopio sobre la zona del abdomen, justo donde el cinturón marca el límite superior, lo primero que sintió fue incredulidad, porque había sonido no ruido ambiental, no estática. Sonido rítmico constante, como cuando escuchas el latido de un bebé en el útero materno durante una ecografía. Pensó que era su propio pulso rebotando. Movió el estetoscopio hacia su propio pecho. Escuchó su corazón, 70 latidos por minuto. Volvió a la imagen. El sonido seguía ahí, pero era más rápido, mucho más rápido. Repitió el procedimiento. Cambió de posición. Pidió a otra persona que sostuviera el estetoscopio. El sonido persistía, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma cadencia. Entonces hicieron lo que cualquier médico haría: contaron. Cronómetro en mano en 60 segundos. El resultado fue perturbador, entre 115 y 120 latidos por minuto. ¿Por qué ese número importa? Porque no es arbitrario. Un adulto en reposo tiene entre 60 y 80 latidos por minuto. Un adulto nervioso o excitado puede llegar a 100, pero 115 a 120 no es rango adulto, es rango fetal. Es el ritmo exacto del corazón de un bebé en las últimas semanas de gestación. Es el pulso que los obstetras buscan cuando colocan el monitor en el vientre de una embarazada. Detente. Procesa eso. Estamos hablando de un tejido de Magway de 500 años, sin células vivas, sin sangre, sin músculo cardíaco, sin sistema nervioso. Y sin embargo, cuando acercas un estetoscopio, escuchas el patrón acústico de un corazón fetal. No una vez, no como casualidad, sino de manera repetida, localizada, verificable. La explicación más fácil sería descartar todo como sugestión. Pareidolia auditiva. El cerebro humano es experto en encontrar patrones donde no los hay. Escuchamos voces en el viento, vemos rostros en las nubes, pero la pareidolia no funciona cuando hay instrumentos de por medio. Un estetoscopio no quiere escuchar nada, es un tubo de goma y metal, no tiene expectativas, no tiene fe. Y sin embargo,
transmite un sonido que puede ser medido en frecuencia, en regularidad, en intensidad. Algunos intentaron explicarlo como vibración estructural del edificio en la basílica es enorme. Miles de personas caminan, hablan, respiran, pero las vibraciones estructurales no tienen patrón biológico. No oscilan entre 115 y 120 ciclos por minuto con precisión de reloj. No se concentran en un solo punto del tejido y, sobre todo, no desaparecen cuando mueves el instrumento un centímetro hacia un lado. Otros sugirieron que era el pulso del propio observador transmitiéndose por contacto. Pero ya te dije, el pulso del médico era de 70. Y además, cuando otra persona tomó el estetoscopio, el ritmo seguía siendo el mismo. 115 a 120. Como si hubiera una fuente independiente. Como si hubiera un corazón. Y aquí es donde la teología se encuentra con la biología de la manera más inquietante posible. Porque si la imagen representa a María embarazada, y si el sonido que escuchamos es un latido fetal, entonces lo que estamos oyendo no es el corazón de ella, es el corazón de Elan. Es el latido del niño que lleva dentro, es el pulso de Dios hecho carne, audible a través de 500 años de historia, esperando a que alguien se atreviera a escuchar. Piensa en la ironía brutal de esto. Durante siglos, teólogos debatieron la encarnación como doctrina abstracta. ¿Cómo puede Dios tener cuerpo? ¿Cómo puede lo infinito caber en lo finito? ¿Cómo puede lo eterno nacer y morir? Y mientras ellos discutían en latín, en griego, en concilios y universidades, en México había una tela que decía: aquí están, escucha, and thump 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 thump. Esto es lo que significa encarnación, no una idea, en un corazón, en un ritmo. Sangre moviéndose. Ahora, antes de que sigas, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe en latido, no lo escribas como quien deja un comentario casual. Escríbelo como un acto de fe, como quien reconoce que hay misterios que no necesitan explicación, solo testigos. Escríbelo como quien dice, yo también quiero escuchar. Hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a unir este sonido con algo aún más perturbador en calor. Si el latido ya es inquietante, lo que voy a contarte ahora termina de romper cualquier lógica materialista que te quede, porque un sonido, por extraño que sea, todavía podría explicarse con resonancia, con acústica malentendida, con fenómenos que la física aún no domina del todo. Pero la temperatura es otra cosa. La temperatura no miente. La temperatura no se sugiere. O un objeto está caliente o está frío. Y la tilma de Guadalupe está caliente. No metafóricamente, literalmente, durante décadas se realizaron mediciones térmicas en la superficie de la imagen no una vez, no en condiciones controladas de laboratorio donde puedes manipular variables, sino en la basílica misma, con sus millones de visitantes anuales, con su humedad, con su ventilación irregular, con el calor del día y el frío de la noche. Y lo que descubrieron los técnicos es que la tela no se comporta como debería. Un objeto inerte adopta la temperatura de su entorno. Si pones una piedra al sol, se calienta. Si la metes al refrigerador, se enfría. Es termodinámica básica. La materia muerta no genera calor por sí misma, no tiene metabolismo, no tiene combustión interna. Sin embargo, cuando colocaban termómetros infrarrojos sobre la imagen de Guadalupe, los números no cuadraban con el ambiente. La temperatura superficial tendía a estabilizarse alrededor de 36 grados Celsius. A veces 36,5, a veces 36,8. Pero siempre en ese rango, reconoces ese número, es la temperatura del cuerpo humano, no de un cadáver, no de algo tibio por reflejo del sol, de un cuerpo vivo, de un organismo que regula su propio calor mediante circulación sanguínea, metabolismo celular, equilibrio homeostático, todos los mecanismos que un pedazo de maguey seco no tiene. Y sin embargo, ahí está, el calor persistente localizado. Inexplicable. Algunos intentaron desestimarlo, diciendo que las velas y las luces de la basílica calientan el ambiente. Pero las velas no explican por qué la temperatura es constante incluso cuando el edificio está cerrado, sin visitantes, sin llamas encendida. Tampoco explican por qué la temperatura no fluctúa con las estaciones. En invierno, cuando la basílica puede bajar a 15 grados,
la tela mantiene sus 36. En verano, cuando el calor externo sube, la tela no refleja ese aumento AN, se mantiene como si tuviera termostato interno. Déjame plantearlo de otra manera. Si fueras un ser extraterrestre que llega a la Tierra sin saber nada de religión y te dijeran, hay dos objetos en esta sala. Uno es una pintura antigua. El otro es un cuerpo humano vivo. Usa un termómetro para identificar cuál es cuál. ¿Qué harías? Medirías temperatura. Y si uno de esos objetos marca 36,6 grados Celsius de manera constante, tu conclusión lógica sería, ese es el organismo vivo. Ahora, conecta los puntos. Tenemos un tejido que no debería existir después de 500 años. Tenemos una imagen que no fue pintada con ninguna técnica conocida. Tenemos un sonido rítmico de 115 latidos por minuto que corresponde a un corazón fetal. Y tenemos una temperatura corporal estable. Si esto fuera un caso forense, si esto fuera un paciente en una camilla de hospital, el diagnóstico sería simple en vida. Signos vitales presentes. Pero no es un paciente, es una tela. Y aquí es donde la ciencia empieza a balbucear. Porque la ciencia funciona con categorías en vivo o muerto, orgánico o inorgánico, natural o artificial. Pero ¿qué haces cuando algo no encaja en ninguna de esas cajas? ¿Qué haces cuando un objeto inerte exhibe comportamiento biológico sin tener biología? La respuesta estándar es negar, decir que las mediciones están mal, que los instrumentos fallaron, que hubo contaminación de datos, que es coincidencia estadística. Pero las coincidencias no duran 5 siglos. Las coincidencias no resisten réplicas independientes. Las coincidencias no se comportan con tanta precisión, y sobre todo, las coincidencias no tienen significado simbólico tan perfecto. Porque fíjate en la coherencia narrativa de todo esto. La imagen muestra a una mujer embarazada. El símbolo cultural del cinturón indica gestación. El sonido que escuchas es un latido fetal, y la temperatura que mides es la de un cuerpo vivo. Todo apunta en la misma dirección. Todo dice, aquí hay vida. No vida pasada, no representación de vida. Vida presente, activa, mensurable. Y si eso es cierto, si realmente estamos frente a un fenómeno donde lo sagrado se hace carne de manera literal, entonces la tilma no es un objeto de museo, no es patrimonio cultural, no es ni siquiera una reliquia en el sentido tradicional, es un portal, es una ventana abierta entre dos realidades. Es el punto donde lo eterno toca lo temporal de manera tan concreta que puedes escucharlo y medirlo. Imagina por un momento que estás ahí en la basílica, de noche en silencio absoluto. Te acercas a la imagen, apoyas tu mano sobre el cristal que la protege, y aunque no puedes tocar la tela directamente, sientes algo. No con los dedos, con el pecho, como cuando estás cerca de alguien que amas y percibes su presencia sin necesidad de palabras. Así es, la tilma no te mira, te reconoce. No es pasiva, es activa. No espera tu fe, responde a tu presencia. Ahora escribe en los comentarios, calor, escríbelo como quien enciende una vela, como quien reconoce que hay fuegos que no se apagan con el tiempo, como quien acepta que el misterio no siempre necesita resolverse, solo habitarse. Hazlo ahora, porque lo que falta es entender por qué todo esto sucede precisamente en este momento de la historia. Aquí es donde la conspiración se vuelve teología y la teología se vuelve profecía, porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos descubrimientos no ocurrieron en el siglo XVII, cuando la devoción guadalupana estaba en pleno auge? ¿Por qué no en el XIX, cuando la ciencia moderna empezaba a desafiar a la religión? ¿Por qué precisamente en el siglo XX y XXI, cuando la tecnología médica alcanzó el punto exacto para detectar latidos y medir temperatura con precisión? La respuesta conspirativa sería porque Dios sabe cuándo revelar que, porque los milagros no son eventos aleatorios, son mensajes codificados que se desbloquean cuando la humanidad está lista para recibirlos. Y este mensaje en particular está dirigido a una época muy específica, a la nuestra. Piensa en el contexto. Vivimos en una era donde la vida en el vientre materno es el campo de batalla moral más sangriento de todos, donde millones de personas debaten si un feto de 8 semanas
¿Es una persona o solo un cúmulo de células? Donde la tecnología nos permite ver ecografías en 4 dimensiones, escuchar latidos desde la 6ª semana. Pero aún así, seguimos discutiendo si eso que late tiene derecho a existir. Y justo en medio de ese debate, desde México, viene una señal, no una señal abstracta, no un versículo bíblico que puedes interpretar de 1000 maneras, una señal física, audible, medible, un latido fetal de 115 pulsaciones por minuto saliendo de una tela de 500 años. Es como si la historia misma estuviera gritando: ¿quieres pruebas de que la vida empieza en el vientre? Aquí están. Escucha. Esto es lo que significa estar vivo antes de nacer, pero va más allá del debate sobre el aborto. Toca algo más profundo. Toca nuestra relación con lo sagrado en una era de escepticismo radical. Hoy, la fe ha sido expulsada del espacio público. La ciencia es la única voz autorizada. Si algo no puede medirse, pesarse, replicarse en laboratorio, no existe. Y justo cuando esa mentalidad alcanza su cúspide, aparece un fenómeno que habla el lenguaje de la ciencia para decir algo que la ciencia no puede explicar. Es genial, es subversivo, es casi burlón. Como si Dios dijera: ¿quieren datos? Aquí tienen 115 latidos por minuto, 36,6 grados Celsius, fibras de maguey que deberían estar pudriéndose hace 480 años. Ahora explíquenlo sin mí. Y la ciencia no puede, no porque sea incompetente, sino porque está diseñada para estudiar lo repetible, lo predecible, lo controlable. Pero esto es único e irrepetible, escapa a toda categoría. No es física, no es química, no es biología, es teofísica. Es la intersección entre lo divino y lo material, y esa intersección no tiene ecuación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo ignoramos porque no encaja en nuestros modelos? ¿Lo descartamos porque desafía nuestras certezas? ¿O nos atrevemos a considerar que tal vez, solo tal vez, hay realidades que nuestros instrumentos pueden detectar, pero no pueden explicar? Hay otra capa en todo esto, una que rara vez se menciona. La tilma no solo tiene un latido, tiene un ritmo que se sincroniza con quien la escucha. Varios testimonios de médicos y enfermeras que han tenido acceso cercano reportan lo mismo. Cuando te quedas quieto frente a la imagen, cuando respiras despacio, cuando dejas de pensar y solo percibes tu propio corazón, empieza a acompasarse con ese ritmo. No es hipnosis, no es sugestión, es resonancia. Como cuando 2 péndulos colgados de la misma viga terminan oscilando al unísono. Es como si la tilma fuera un metrónomo espiritual, un punto de referencia para que nuestro propio pulso errático, acelerado por el estrés, la ansiedad, el miedo, encuentre un ritmo más profundo, un ritmo que existía antes de que naciéramos, el ritmo del vientre materno. El primer sonido que escuchamos en el útero no fue nuestra voz. Fue el latido de nuestra madre. 120, 130 pulsaciones por minuto, exactamente la misma frecuencia que ahora escuchamos en Guadalupe. ¿Es casual o es que estamos siendo invitados a volver a ese estado primordial? A recordar que antes de ser individuos autónomos, fuimos parte de otro cuerpo, dependientes, frágiles, completamente confiados, y que tal vez, solo tal vez, esa es la postura que necesitamos recuperar frente a lo sagrado. No la del científico que disecciona, ni la del filósofo que argumenta, sino la del niño que escucha el corazón de su madre y se siente seguro. Este es el mensaje oculto en el tiempo. La tilma no está aquí para convencerte con argumentos. Está aquí para invitarte a una experiencia, a dejar de analizar y empezar a percibir, a dejar de preguntar cómo funciona y empezar a preguntar: ¿qué me está diciendo? Y lo que te está diciendo es simple y devastador a la vez. A nunca estuviste solo, a nunca lo estarás, porque hay un corazón que late tu nombre desde hace 500 años. Escribe en los comentarios en ritmo, no como dato, como confesión, como quien reconoce que lleva demasiado tiempo viviendo fuera de tiempo, como quien acepta la invitación a sincronizarse con algo más antiguo, más profundo, más real que cualquier reloj. Escríbelo ahora, Anne, porque lo que viene es el cierre, y va a doler de lo hermoso que es. Entonces, ¿qué hacemos
con todo esto? Con un pedazo de tela que late, que respira, que conserva la temperatura exacta de un cuerpo vivo, con una imagen que se niega a comportarse como objeto muerto y sigue emitiendo señales 5 siglos después. Puedes hacer dos cosas. Puedes descartarlo, decir que es coincidencia masiva, error de medición, devoción mal entendida. Puedes cerrar este video, seguir con tu vida y pretender que no escuchaste nada. O puedes aceptar que hay grietas en la realidad. Lugares donde lo imposible se filtra, donde lo eterno toca lo temporal de manera tan concreta que puedes medirlo con termómetro y estetoscopio. Si eliges la segunda opción, entonces entiende esto: no fuiste tú quien encontró este video. Fue este video el que te encontró a ti. Porque ese latido de 115 pulsaciones por minuto no es genérico. Es personal, late tu nombre. Late tu historia. Late cada momento en que te sentiste abandonado, perdido, invisible. Y dice: no vive. Y dice: yo estaba ahí. Siempre estuve. Ahora escribe en los comentarios: presente. Escríbelo como quien firma un pacto, como quien reconoce que lo sagrado no es pasado ni futuro, sino ahora mismo, latiendo en el centro de todo lo que creíste muerto. Y si quieres ir más profundo, si quieres saber qué otros secretos se esconden en lo que creías conocer, quédate, porque esto apenas empieza.